Hablar de lo desconocido resulta un tanto complejo, aun cuando vienen de experiencias que alguien afirma haber vivido. Siempre tendremos la duda de que lo que platiquen sea verdad. Hay personas que afirman, que aseguran haber sido testigos de algo que para los demás resulta increíble. Tal vez todas las personas tendríamos que experimentar algo de ese tipo para poder confiar de lo que nos platican las demás personas. Siempre tendremos la duda y no podremos afirmar algo hasta no ser testigos en carne propia de un evento paranormal. Yo era un taxista de 18 años en Oaxaca. No tenía mucho que había empezado en este ambiente, ya que no tenía mucho que me habían dado mi licencia, y fue entonces que empecé a laborar como taxista. Si bien es cierto, había días buenos, otros malos, pero siempre trataba de darle una sonrisa a esos malos momentos. Con tan solo 18 años, yo empecé en este ambiente. Y fue curioso cuando empecé a trabajar de taxista, porque hubo muchas cosas que para otras personas hubieran orillado a no continuar en este trabajo. Historias, leyendas, relatos de personas que aseguraban haber vivido alguna experiencia inexplicable, un encuentro con algún ser de otro mundo, o simplemente haber escuchado de buena fuente alguno de estos relatos. A pesar de todo eso, y con la incredulidad en la mano, yo me aventuré a empezar a trabajar de taxista. Y se los juro que yo jamás llegué a imaginar lo que estaría yo a punto de vivir en carne propia. Era un día como cualquier otro. Había llovido. Las calles estaban relativamente vacías y no había mucho pasaje. Yo decidí empezar a agarrar rumbo hacia mi hogar, ya que aproximadamente eran las 11:30 de la noche. Y a esas horas, el ambiente se empieza a poner tenso por la gente que se dedica a hacer el mal. Sin ninguna otra idea en mi cabeza más que llegar a descansar a mi casa, agarré camino. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que pasaría yo algo que ahorita se los contaré. Me acercaba yo al Hospital General de Oaxaca, a una intersección y un cruce de tren. Adelante mío iba un carro negro, lo recuerdo muy bien, y le tocó el semáforo, por lo cual se detuvo. De repente vi que una pequeña de aproximadamente 7 años se acercó a ese carro del lado del copiloto. Por lo que pude ver, le hizo unas cuantas preguntas y la niña empezó a caminar hacia atrás. En este caso, hacia donde me encontraba yo. La niña empezó a caminar hacia el vehículo que yo manejaba. Empecé a sentir una sensación extraña y a la vez preocupante, ya que ¿qué hacía una niña de esa edad a esas horas en ese lugar?
sin imaginar lo que estaría a punto de experimentar. Recuerdo bien que iba llegando al cruce del Hospital General de Oaxaca, en la intersección de la vía del tren. Iba yo sobre esa carretera y adelante mío, lo recuerdo perfectamente, iba un carro sedán color negro, el cual le tocó el alto y se tuvo que detener. Yo estaba esperando, junto con el carro negro, el color verde del semáforo, cuando de repente apareció una pequeña de aproximadamente 7 años, cargando lo que parecía ser un bebé en brazos. Esta pequeña se acercó al auto negro que estaba delante de mí y me percaté que le hizo unas preguntas. De repente esta pequeña se alejó de ese carro negro y empezó a caminar hacia atrás, es decir, hacia donde estaba detenido mi vehículo. Ella se acercó a donde estaba yo y de igual manera, del lado del copiloto, esta pequeña alzó sus piecillos para poder llegar a la ventana y poder hacerme unas preguntas. Con una voz tierna que no podré olvidar nunca, me hizo una pregunta que me dejó impresionado. Esta niña me preguntó que si la podía llevar a su casa porque no tenía más familiares y no tenía cómo llegar a su casa. Impresionado por la hora y por ver a una pequeña de 7 años completamente sola en la carretera, sin pensarlo 2 veces, le dije que sí. Le abrí la puerta ya que mi manija estaba descompuesta y no podía abrir de afuera hacia adentro, a lo cual la pequeña abordó de inmediato mi unidad y empezamos camino hacia su hogar. Recuerdo perfectamente que ella se sentó en la parte de atrás, sin decir absolutamente nada. Se los juro que yo empecé a hacerme muchas preguntas que rondaban en mi cabeza en ese momento. ¿Qué hacía una pequeña a esas horas, completamente sola? ¿Qué edad tenía? ¿Por qué estaba ahí? Entre otras. A lo cual me armé de valor y le pregunté, ¿qué edad tienes, pequeña? A lo que ella me contestó que tenía 7 años. Posteriormente le hice una pregunta que me contestó rápidamente. Le pregunté qué hacía a esas horas cerca del hospital. Y ella me contestó que su mamá había tenido un accidente y ella había ido de visita. De igual manera le hice la pregunta que quién era el bebé que cargaba en brazos, porque efectivamente esta pequeña iba cargando un pequeño en brazos. Ella me contestó que era su hermanito y que eran los dos solos, que no tenía más familiares y que habían ido a visitar a su mamá porque había tenido un accidente y estaba delicada en esas salas de hospital. Cuando ella me contestó eso, yo sentí una sensación tan extraña recorrer por todo mi cuerpo que de verdad no tuve más palabras para poder decirle. Empezamos a hacer un ambiente un poco extraño. Ella, por un lado, con ese silencio sepulcral, viendo hacia la ventana. Yo viéndola por el retrovisor, sin decir ni una sola palabra. Seguíamos avanzando y ella me iba indicando a dónde tenía que dar vuelta,
para poder llevarla a su domicilio, a su hogar. Pasamos varias calles después del hospital y nos empezábamos a alejar relativamente de la civilización. Estábamos llegando a las afueras del municipio y todo empezaba a tornarse oscuro porque se estaban acabando las luminarias públicas. El silencio se rompió de repente cuando ella me indicó que en la siguiente cuadra diera yo vuelta a mano derecha y a unos cuantos metros la podía yo dejar. Cuando esta pequeña me hizo esa indicación, me recorrió una sensación de escalofríos, porque a donde ella me había dicho no había absolutamente nada. No había alguna casa, no había algún cuartito, no había nada que realmente pudiera ser su casa de la pequeña. Solo había un puente, el cual cruzaba el río, y ella me dijo que la dejara en ese puente, afirmando que ahí en ese lugar era donde ella vivía con su hermanito y su mamá, pero que por obvias razones, como su mamá había tenido un accidente, ella tenía que cuidar a su hermanito y por eso tenía que viajar completamente sola. Aparte de que había ido a ver a su mamá de visita. Y se los juro que no me había caído el 20. Tardé en reaccionar. Las visitas de los hospitales jamás son tan noche. Si no mal recuerdo y si no tengo mal el dato, las visitas son hasta las 8 de la noche. En eso empecé a hacerme muchos cuestionamientos de que si era real lo que estaba yo viviendo. Total que llegamos a donde la pequeña me había indicado que era su destino y yo detuve la marcha del vehículo. Me bajé a abrir la puerta para que ella pudiera bajar con mucho cuidado y precaución. Y se los juro, familia, que jamás podré olvidar esa sensación que sentí al ver a esta niña. Recuerdo bien que llevaba un vestido un tanto viejo, desgastado, decolorado, cabello largo. Pero lo más impactante es que como estaba oscuro el lugar, no pude verle con certeza su rostro. Lo único que me atreví a decirle cuando esta pequeña bajó de mi taxi fue decirle que se cuidara y que ya no anduviera tan sola en la noche. Ella me dijo que no tuviera cuidado y me hizo la pregunta que cuánto me debía. Yo, sin pensarlo, le dije que no era nada, pero que por favor se cuidara mucho, porque era muy peligroso que una pequeña de su edad con su hermanito anduvieran de noche solos. La pequeña se alejó y yo me subí a mi taxi, dándome el retorno en esa misma calle, dejando atrás a esa pequeña. Llegué a la conclusión de que era algo realmente inexplicable, algo que no podía yo creer a mi corta edad. Seguí mi marcha sin ver atrás, pensando en lo que había pasado. Y eso, mis amigos, no se lo había yo contado a nadie, hasta tiempo después. Por cuestiones de trabajo, yo tuve que emigrar de Oaxaca y llegar a la ciudad de Puebla. Y recuerdo muy bien que una ocasión, ya tiempo después de aquella experiencia, yo regresé a mi hermoso Oaxaca y me encontré con los amigos de la calle, los amigos de la cuadra con los cuales había yo convivido cuando estaba yo viviendo en Oaxaca.
Y hubo un momento en el cual pude comentarles, pude platicarles lo que me había pasado aquella noche. Recuerdo perfectamente que estaba un amigo y le dije, ¿sabes qué? Te voy a platicar una experiencia que tuve hace años, que a nadie le había platicado, pero que hoy quisiera compartir con todos ustedes. Me pasó que hace muchos años, cuando trabajaba yo en el taxi, allí del lado del hospital, yo recogía una pequeña y le hice un viaje al puente que está en la parte de la salida del municipio. Lo más impresionante es que no pude verle el rostro ni hubo opción alguna que ella pudiera decirme más allá de lo que habíamos platicado. Lo más impresionante es que no pude verle el rostro ni alguna característica más específica para saber quién era o de dónde venía esta pequeña. De verdad que solo lo que te platico es lo único que viví, y todo eso me hizo pensar que realmente no fue lógico lo que aquella noche viví. Te juro que hoy te lo cuento y es algo que todavía tengo dudas en mi cabeza. Tengo dudas y pienso que realmente estuve frente a frente ante un ser que no era de este mundo. Te lo digo con incredulidad, te lo platico con incertidumbre, porque sé que no fue normal lo que aquella noche viví. Después de platicarle esto a mi amigo, dio una sonrisa y una carcajada nerviosa, diciéndome: ay, amigo, no eres el único que ha platicado que le ha hecho un viaje a una niña con estas características que tú dices, y sobre todo a la misma dirección que tú platicas. Han sido ya varios los compañeros, los vecinos, los amigos, los taxistas que han platicado la misma historia que tú, que en el punto del hospital levantan a una niña de aproximadamente 7 años con un bebé en brazo y que le hacen un viaje llegando al puente de la salida del municipio. Realidad, mito o leyenda, no lo sabemos, pero esa es la historia que nos han platicado. Así que, mi amigo, no eres el único que ha sido testigo, y sobre todo no eres el único que ha llevado en su vehículo a lo que parece ser un ser del más allá. Es realmente impresionante el escuchar una historia de este tipo. Es impresionante cómo alguien escéptico y alguien incrédulo haya sido testigo de un evento del índole paranormal. No podemos llamarle de otra manera, ya que no hay explicación lógica para que él haya inventado todo lo que nos platicó, y sobre todo no hay una explicación para que él haya visto mal, haya visto algo que jamás pasó. Realmente eso es lo que lo hace más impresionante. Pero al final de cuentas, ustedes son los que tienen la última palabra. Cuéntame tú qué crees y si has sido testigo de algún fenómeno o alguna experiencia paranormal. Si has tenido un encuentro con un ser del otro mundo, o si conoces a alguien que tenga una experiencia de este tipo. Haznos saber para que más personas estemos al borde del suspenso como esta noche. Yo soy su amigo el Lobo Negro. Les agradezco el valor de su compañía y les deseo que pasen una escalofriante noche. Dulces sueños, si es que pueden. Hasta la próxima.